En los años recientes, nuestra casa adquirió mucha relevancia. El estar tanto tiempo encerrados dentro de ella nos hizo repensar en la decoración y en la sensación que buscamos estando dentro de ella. La casa del día de hoy está cuidadosamente diseñada para dar esa sensación de paz y tranquilidad. Y hoy conoceremos los elementos clave para lograrlo. Acompáñenos a conocerlos. Nos encontramos en la calle 50 del centro de Mérida, a tan solo 8 minutos de la Plaza Grande y de la Catedral. Estamos en el barrio de San Cristóbal, una zona que desde los años 1500 le dio la bienvenida a muchas culturas a su llegada a esta ciudad. Es lo mismo, pero no es igual. Es casi evidente que en algún momento todo esto fue una sola propiedad. Al pasar de los años, esta se dividió, dando como resultado este predio de 420 metros de frente, el cual probablemente en algún momento lucía como las casas que tenemos enfrente, con ese acabado colonial que tanto caracteriza el centro de Mérida. Este contraste entre una propiedad y otra es algo muy característico de esta zona de la ciudad. Esto se debe al crecimiento que estamos viviendo. La cornisa y el volado que tenemos acá arriba dejan en evidencia que esta propiedad ha sido intervenida varias ocasiones y que en algún momento fue dividida no únicamente de manera vertical, sino que también aprovecharon la altura para dividirla de manera horizontal, generando una segunda planta, cosa que se deja ver claramente gracias a la ventanita que tenemos allá arriba. Resulta interesante ver el sistema constructivo que utilizaron, en donde emplearon estas vigas a 45 grados para sostener esta nueva estructura. Desde la fachada podemos ver los acabados monocromáticos que caracterizan y que se hacen presente en toda la propiedad. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Desde que entras, nos emana ese sentimiento de paz y tranquilidad, el cual se logró gracias a la inclusión o el uso de elementos curvos en la construcción, así como acabados monocromáticos y una distribución súper simétrica. Y acompañado del olor, nos da la bienvenida a este espacio, este tapete de pisos de pasta, el cual complementa muy bien con los acabados tipo chucum que utilizaron en el resto de la propiedad. Los colores que utilizaron acá son un homenaje o un guiño a los colores que originalmente tenía esta propiedad. De este lado tenemos esta escalera, la cual originalmente se veía de esta forma. Después de una manita de gato, obtuvieron este resultado, el cual quedó increíble, prácticamente para concurso de arquitectura. De este lado vemos este elemento decorativo, estos espejos, de nuevo, el uso de elementos curvos que les había comentado, que no solo sirven para decorar, sino que también dan ese sentimiento de amplitud que ayuda muchísimo a no sentirnos apretados en una casa de menos de 4 metros de ancho. Aprovecharon también este espacio para incluir esta banquita, el cual es mobiliario fijo, en la que incluso incluyeron este enchufe, ya saben, para esa última cargadita antes de irnos y emprender camino. Continuemos con el recorrido. Por acá nos recibe este arco, el cual ya existía y que de hecho nos deja ver el método constructivo que utilizaron originalmente para esta casa, en donde intencionalmente dejaron al descubierta la mampostería que tenemos acá arriba, la cual únicamente complementaron para homologar el acabado y que acompañaron con este marco de acabado de chucum que quedó hermoso. Desde acá podemos ver el ancho de los muros. Este, por ejemplo, es de incluso más de un rojer de ancho, en donde probablemente habrán notado que tengo una piedra debajo. Bueno, pues esta piedra se la encontraron durante la construcción y es la que era responsable de un antiguo elemento o volumen que servía de manera decorativa, que al momento de estar rompiendo durante la intervención se encontraron que era una piedra gigante,
la cual estaba cubierta luego con concreto. Fue ahí en donde los arquitectos decidieron mantenerla como un homenaje a lo que en algún momento fue. Y quedó así. Por acá nos recibe un espacio perfectamente distribuido en la que tenemos unas medidas, vamos a checarlo para que luego lo digan, de 3,80 de ancho. A pesar de estas dimensiones, lograron distribuir perfectamente bien una salita y un comedor de hasta 6 personas. Esto es gracias a que tenemos un espacio total de 22 metros cuadrados. Por acá podemos ver incluso este hamaquero, los cuales decidieron conservar. Tenemos uno incluso del otro lado, que pone a volar nuestra imaginación y pensar lo que en algún momento pudo haber sido este espacio. Probablemente una recámara hace quién sabe cuántos años en quién sabe qué intervención de esta casa. Desde acá se puede ver más evidentemente la monocromía de los acabados, en donde no sé si soy yo, pero siento que estoy entrando a una cueva de piedra caliza, como aquella antigua ciudad de Petra. Yo creo que así eran las casas o así se veían. Oigan, por cierto, algo importante es que esta propiedad se encuentra a la venta. Esta puede ser una excelente opción de inversión para poner en una plataforma como Airbnb o alguna otra plataforma de alojamiento temporal. Haciendo números rápidos, esta propiedad se podría rentar alrededor de 2,500 pesos la noche, que bajo ciertos supuestos de ocupación y margen operativo y una inversión de 5,250,000 pesos nos estaría generando más de un 11% anual. Es decir, estaríamos recuperando la inversión en menos de 9 años. Si les interesa conocer más a detalle este ejercicio financiero, les dejamos un pequeño videíto para que puedan consultarlo. Continuamos con el recorrido. Antes, estos dos espacios se encontraban delimitados por un muro que teníamos aquí. Sin embargo, los arquitectos decidieron eliminarlo, ya que daba esa sensación de estar encerrado o que los espacios se sintieran más pequeños. Fue ahí donde decidieron eliminarlo para con ello permitir que la vista se fugue y dar ese sentimiento de amplitud que tanto se requiere en espacios con estas dimensiones. Aprovecharon también para incluir esta meseta, la cual tiene las dimensiones necesarias para tener un área de preparación o una barra desayunadora. Estos son acabados de chucum, el cual se encuentra pulido, es por eso que brilla tanto. Otro gran detalle que tiene la cocina son los mosaicos de pasta que incluyeron en la parte de atrás, de nuevo haciéndole homenaje a los colores que alguna vez constituyeron la propiedad como la encontraron. De este lado incluyeron este nicho, el cual fue a consecuencia de que el techo se cayera. Les explico. Esta es una réplica del espacio en el que nos encontramos ahorita, de esta cocina. Cuando los arquitectos comenzaron la nueva intervención, el techo se les vino para abajo. Debido a que el muro que tenemos de atrás es un muro compartido con el vecino, fue ahí en donde decidieron hacer un nuevo muro como un aumento para poder tener el espacio suficiente y necesario para con ello colocar las vigas sobre las que luego se colaría la nueva losa. Aprovecharon este nuevo muro para incluir el nicho que tenemos detrás, el cual no solo genera un espacio lindo y agradable a la vista, sino también un espacio de almacenamiento. Y quedó increíble. Este espacio, además de estar bien iluminado, también está muy bien ventilado gracias al ventanal que tenemos de este lado, que va prácticamente de piso a techo y que ya nos deja ver una probadita de ese oasis mediterráneo que tiene acceso directo a la habitación principal, que les hará derretirse. Pero ahorita llegamos a eso. Antes vamos a conocer el baño. En este baño... ¿Sí está prendido? ¿Sí está prendido? Sí. Ay. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Me asusté. Uy. En este primer baño mantuvieron ese estilo monolítico que tanto caracteriza a la propiedad. Aquí vemos cómo utilizaron un lavabo de piedra crema maya. Esta es una sola pieza y queda como anillo al dedo. Además, este baño es un baño bastante único, ya que si nos fijamos, incluyeron dos regaderas. Esta primera con una hermosa vista al exterior y esta otra, la cual, vean qué hermosura. Esta es una regadera prácticamente al exterior. Se volaron toda la parte del techo, lo cual nos permite hacer algo que en pocas partes del mundo se puede
pueda hacer: tomar una ducha al aire libre, incluso durante la noche a la luz de las estrellas. No sé ustedes, pero al menos a mí, esta casa me está inspirando a hacer una remodelación o alguna mejora en mi casa. Por cierto, nos pidió Berel que les compartiéramos que ahorita tiene muchísimas promociones para celebrar su 80 aniversario. Así que si ustedes están pensando hacerle alguna adecuación a su hogar, negocio o cualquier espacio, les recomendamos visitar su sucursal Berel más cercana. Les dejamos el link en la descripción para que puedan encontrarla. Continuemos con el recorrido. De este lado, incluyeron esta puerta tipo louver, la cual facilita la conexión entre el área de la piscina y el baño, en donde además podemos ver cómo el firme circular que veíamos hace un momento es la continuación de estas huellas que guían nuestro camino hacia la recámara principal. En esta sección aprovecharon también para incluir no solo estas huellas, sino gravilla alrededor, lo cual permite cuando llueva que permee mucho más fácil el agua, disminuyendo los costos de mantenimiento. Decidieron rematar con vegetación a los alrededores para darle más calidez al espacio. Y de nuevo, vemos el uso de figuras curvas tanto en las puertas que están ahí al fondo como también en la piscina, la cual cuenta con unas dimensiones de 3 metros de largo por 1,5 de ancho. Y desde donde tenemos un acceso prácticamente directo desde tu cama a la piscina, que nos da una sensación de relajación y de que estamos de vacaciones. Bueno, es más, vamos a conocerlo. Nos recibe también este marco de pisos de pasta que sirven para delimitar el área de la cama, en donde de nuevo vemos esos tonos que le hacen homenaje a los colores que antes tenía la propiedad. Y es que además esta recámara está increíble. Vean esto, tenemos esta puerta en donde tenemos acceso directo a la piscina. Es que además imagínense despertar y salir a gozar de un día directamente a la piscina. Y de este lado tenemos 2 puertas. ¿Cuál de las dos abriremos primero? ¡Uy! ¡Ay! Mejor vamos de este lado. En este baño vemos de nuevo los acabados tipo chucún y también las formas circulares como vemos en este espejo, en donde cortaron las puntas para tener un efecto redondeado. Quedó padrísimo. Además, incluyeron también este lavabo. Este es también de piedra crema maya, solo que tiene otro tipo de corte. Por acá tenemos la regadera, la cual está muy bien iluminada gracias a esta ventana que permite no solo la entrada de luz, sino también la ventilación de este espacio y que nos conecta con un pequeño patio interno en donde se encuentra el león. Que nos conecta con un patio interno en donde se encuentra el área de lavado. Es más, vamos a conocerlo. Libre. Dejaron este espacio para poder incluir la zona o área de lavado el día de mañana que llegue el siguiente dueño. Y ahora sí, vamos a conocer la última parte de la casa. Oigan, antes de ir arriba, vean qué bonitas lámparas. Estas nos figuran muchísimo como si fueran lunas llenas. Y esta no es la única que tenemos en la propiedad. Podemos ver la que tenemos de este lado, la que tenemos por atrás, en el nicho. En fin, se replica varias veces a lo largo de ella. Es que además es importantísimo los elementos que utilizamos para la decoración. Por cierto, si ustedes tienen una marca o servicio que quisieran poder enseñar y compartir con nuestra querida audiencia, los invitamos a contactarnos. Para más detalles, les dejamos la información en la descripción. En algún momento de su historia, esta propiedad se dividió. Aprovecharon los techos altos para colar esta losa y generar una segunda planta. Los arquitectos, al encontrarse con ella, decidieron mantenerla para así, si el día de mañana esto llegase a ser un Airbnb, tener más espacios y con ello que pueda ser más rentable. Dejando un lienzo en blanco para que el futuro dueño pudiera hacer con estos espacios lo que mejor se acomodara a sus necesidades. Algunas ideas que nos surgieron a lo largo de este recorrido es que podrías utilizar esta como una recámara y la de un costado como una sala de juegos o una sala para ver la tele y relajarte. Pero hoy no venimos a imponerles ni mucho menos decir qué hacer con este espacio. Al contrario, nos encantaría saber qué es lo que ustedes harían si tuvieran la oportunidad de intervenir o decorar un espacio como este. Oigan, y si están gozando de este recorrido en el que vamos descubriendo propiedades donde el acabado y sobre todo la decoración juega un papel súper importante, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.